Pasando a la parte práctica, para ver este concepto de variable, notamos que al abrir PSeInt lo primero que se nos muestra es un documento sin título. Entonces, lo primero que debemos hacer es guardarlo. Y lo voy a guardar yo como variables. Le doy guardar. Todo algoritmo tiene un inicio y un final denotados por las palabras reservadas algoritmo y fin algoritmo. En este lugar debemos poner el nombre del algoritmo, por ejemplo, variables. Pueden ustedes también abrir PSeInt y construyamos en primer lugar un algoritmo muy sencillo que va a consistir únicamente en sumar dos números. Entonces, vengo acá a la sección de comandos, esta opción, escribir. Debo siempre reemplazar esta parte y yo la voy a reemplazar. Hago un doble clic, suprimo y lo voy a reemplazar, por ejemplo, por dos números, 4 más 5. Toda sentencia debe finalizar con un punto y coma. En este caso, la línea número 2, escribir 4 más 5 es una sentencia. La línea número 1 y número 2 denotan el principio y el fin del algoritmo, no son sentencias. Entonces, ejecutamos, guardamos primero, guardo y luego ejecuto. Sencillamente escribe la suma de 4 más 5, 9. Tiene una utilidad muy limitada, que es únicamente la de sumar dos números fijos. Sería un poco más interesante tal vez pedirle al usuario que ingrese dos números y que el programa muestre el resultado de lo que el usuario ingresa por pantalla, para lo cual debemos hacer uso de las variables. Entonces voy a decirle a mi programita que me escriba una expresión por pantalla. Nuevamente hago un doble clic dentro de la expresión a reemplazar, suprimo y con comillas le pido que ingrese dos números para sumar. Nuevamente, notemos que esta sentencia finaliza con un punto y coma. Toda sentencia debe finalizar con un punto y coma. Y además debemos notar que desde acá hasta acá yo tengo el comienzo y el fin del algoritmo. Y se debe respetar siempre este espaciado que nos sugiere el PSeInt. Este espaciado no va a ser más eficiente o menos eficiente a mi algoritmo. Lo que sí lo va a hacer con el tiempo va a ser que sea más legible para el programador. Bien, entonces tenemos por ahora dos sentencias. Una que escribe, que ingrese dos números para sumar, y la siguiente que suma los dos números. Pero estos son dos números fijos. Lo que yo voy a hacer a continuación es utilizar el segundo comando que me sugiere acá PSeInt, que es el comando para leer variables, para almacenar datos en una variable. Entonces, hago clic, doble clic en esta parte, suprimo y voy a poner dos variables. Por ejemplo, una variable que se llame A y otra variable que se llame B.
Cuando yo leo más de una variable, estas variables deben ir separadas por coma. Si yo leyera una sola variable, sencillamente sería así. Entonces le dejo como estaba. Por ahora, dejemos a nuestro algoritmo así y lo ejecutemos para ver qué sucede. Entonces lo guardamos. Para ejecutar lo primero que tenemos que hacer es guardar y luego ejecutar. Vemos que PCInt nos dice que hemos cometido un error. Los errores en programación son algo común. Y cuando cometemos uno, generalmente el compilador de nuestro lenguaje, en este caso PCInt, nos va a avisar cuál es la posible causa de nuestro error. Entonces, siempre debemos mirar qué es lo que nos sugiere la ejecución del programa. Vemos que acá en primer lugar tenemos la primera línea, dice que el programa se ha iniciado con éxito. Luego escribe lo que está en la línea número 2. Y veamos que en la salida nos dice que en la línea número 3 tenemos un error. Variable no definida. Además, acá abajo, PCInt nos da una ayuda rápida. Nos da una sugerencia de lo que puede llegar a ser nuestro error. Dice, está intentando crear una nueva variable mediante su lectura, sin haber explicitado de qué tipo será la misma. Debe utilizar la instrucción definir para explicitar el tipo de variable, carácter, numérica o lógica. Habíamos visto en la parte teórica que para hacer uso de las variables en un programa informático es necesario previamente definirlas para que el programa sepa qué espacio necesita la variable. Luego del comienzo del algoritmo se hace la definición de variables. Entonces ponemos definir. Cuando yo pongo def, pone la palabra definir y yo lo que hago es enter. Definir a, la variable a, coma, y también la variable b, como nuevamente PCInt me sugiere los 4 tipos, en este caso los 4 tipos de datos que tengo disponibles. Como yo quiero sumar dos números, lo ideal sería que lo defina como entero o como número real, con puntos decimales. En este caso yo voy a elegir entero. Entonces defino A y B como número entero, guardo y ejecuto. Ingreso el primero, 8, enter. Segundo número, 7, enter.